Pequeños anuncios. Déjenme por aquí conectar a la pantalla. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a todos en esta sesión de COVID-19 ECO para América Latina de prevención y control de infecciones. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los participantes. Y si su conexión de internet lo permite, le pedimos que prendan su cámara si es que tiene acceso a alguna. Su micrófono se debe mantener en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llame. Por favor, utilice el cuadro del chat solamente para enviar preguntas al equipo central. También en el chat van a estar viendo los enlaces de cada uno de documentos importantes que ustedes luego van a poder accesar para más información. También haremos todo lo posible por responder a todas y cada una de las preguntas enviadas a través del chat o a través del registro. Sin embargo, si no pudimos responder alguna de sus preguntas en el día de hoy, por favor, únanse a nosotros a una sesión futura. Y se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite su cooperación. Y nuestro bibliotecario digital proporcionará los enlaces mencionados en el espacio del chat. Así que le damos la bienvenida hoy a nuestra licenciada Elsie Benítez Vargas. Ella es quien va a estar dando la presentación en la sesión ECO de hoy. Elsie. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco a todos su presencia el día de hoy. Y vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy una guía de recomendaciones que en Estados Unidos recién se acaba de publicar este viernes pasado, es algo bien reciente. No es una guía para nivel global, es una guía a nuestro nivel nacional, pero creo que puede servir como un marco de referencia para que ustedes puedan tomar nota de esto. Tal vez en sus países ya están activamente desarrollando esta clase de guías. Y si no lo están, pues tal vez esto pueda ayudarles a poder pues observar qué es lo que este país está haciendo y a tomar nota de allí para ver cómo podemos adaptar tal vez esto. No es, esta información que se va a proveer no es los protocolos que se van a seguir. O sea, esta guía son sugerencias. Ahora depende del gobierno y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el aceptar e implementar. Entonces voy a compartir, a ver si me deja compartir la pantalla. A ver si está un poco... Ok. Está lenta mi computadora. Oh, a ver. Okay. Vamos a darle acá. ¿Se ve ya? Se ve, pero no se ve larga. I think you have to hit update now. Ahí está. Ya estamos listos. Ok, muy bien. Entonces, el marco de asignación equitativa de la vacuna para el COVID-19 son recomendaciones, como les decía. Y les dejo aquí con un mensaje. Sé que es un tema muy controversial, tal vez el tema más controversial que nos haya tocado vivir, porque pues no, nos estamos enfrentando a una situación de pandemia con tanta muerte, con tanta dificultad, y pues nunca antes se había desarrollado una vacuna con la rapidez con la que estas vacunas se están desarrollando, y nos deja pues mucho que pensar. Pero yo les invito el día de hoy a que vamos a ver esto con
siendo positivos y tratando de enfocarnos en qué es lo bueno y hacer preguntas. En este marco, pues no vamos a hablar específicamente de la información científica de cada vacuna. Esperamos poderles ir presentando esa información a medida vayan saliendo los estudios. Ya se empezaron a hacer algunas presentaciones en los ecos clínicos. Entonces, estas discusiones sobre vacunación para COVID-19 están empezando. Ahí estamos preparándonos. Hay mucho más que vamos a tener que cubrir, que no lo vamos a hacer en una sola sesión, pero en esta sesión pues les invito a que veamos esto de esta manera, que este avance es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad. Una, porque empieza a poner un precedente de un desarrollo de vacunas en el tiempo más rápido de que antes no se había logrado hacer en nuestra historia. Y siempre el principio de algo pues va a tener sus dificultades y sabemos que las vamos a encontrar, pero vamos a ver esto de una forma positiva, viendo la forma en que esto va a poder ayudar a la humanidad y a nuestros compatriotas en nuestros países respectivos. El marco general. Bueno, ¿quién solicitó esto para que desarrollaran este marco, verdad? Lo solicitó el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Entonces, ellos solicitaron que se desarrollara este marco de recomendaciones para poder tener una referencia para tomar en consideración, ¿no? Cómo se va a implementar la vacunación cuando ya tengamos las vacunas disponibles y que estén aprobadas. ¿Quiénes son los que tomaron este reto de desarrollarlo? Pues fue la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería y Medicina y la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ellos formaron un comité multidisciplinario con 18 miembros y con participación del público en general. Por medio de hicieron 8 reuniones entre julio y septiembre de todos los miembros del comité, y también se desarrollaron 3 reuniones públicas en donde se invitó la participación del público en general para poder hacer recomendaciones. Se presentó un borrador de las recomendaciones y se publicó para que el público en general tuviese acceso, pudiese leerlo y pudiese sugerir cambios o recomendaciones. Había un equipo de trabajo que tomaba en cuenta todas estas recomendaciones y finalmente se hizo un webinar el viernes pasado en donde se trajo al público en general la información antes de que fuera publicado la guía de este marco, ¿no? Este marco incluye diferentes áreas. Incluye principios éticos fundamentales. ¿Cuáles son? Pues son 3. La búsqueda de que este trabajo sea para el mayor beneficio. La obligación de proteger y promover la salud del público y el impacto socioeconómico en el futuro cercano y en el futuro lejano, ¿verdad? La preocupación sobre igualdad, ¿verdad? Es la obligación de tener que considerar y tratar cada persona como una persona que tiene dignidad, igualdad y valor. La mitigación de desigualdades en salud. Todos sabemos que pues en todos los sistemas de salud hay desigualdades. Aquí en Estados Unidos hay muchas. Y
esta referencia habla sobre la obligación de específicamente enfocarnos en esta carga que el COVID-19 ha causado que la población experimente. En estas poblaciones más afectadas, las poblaciones que más fuertemente han sido afectadas en nuestro país, y por causa a la exposición y una serie de desigualdades a nivel de salud y socioeconómico en nuestros estados. También las guías tienen principios de procedimientos fundamentales, y estos son la justicia. Las decisiones deben incorporarse con las personas más afectadas tienen que ser parte de estas decisiones, y sus recomendaciones deben ser incorporadas, especialmente aquellos grupos que han sido desproporcionalmente afectados. La transparencia, la obligación de comunicarse con el público abiertamente, y la importancia de la comunicación de riesgos, que debe de ser abierta sobre la información que tenemos hasta el momento y en todo momento de la alocación de los recursos de vacunación, y qué es lo que se está desarrollando, ¿verdad? No solamente lo que tenemos, pero qué es lo que se ha ordenado, cuándo va a llegar, o sea, toda la información que sabemos, la transparencia en esa información. Esto es muy importante cuando hablamos de comunicación de riesgos, que no nos vamos a guardar información porque tal vez no estamos seguros, simplemente se tiene que aceptar. Esto todavía no lo sabemos. Aquí no tenemos seguridad, pero lo que sabemos es esto. Y el tercero aquí es que debe ser basado en evidencia científica. Las fases de vacunación que esta guía recomienda especifican a quién debe recibir las vacunas primero, después, ¿verdad? En las diferentes fases. Y deben ser basadas en la evidencia científica, estas recomendaciones de las diferentes fases, según los riesgos de las diferentes poblaciones sobre transmisión y el riesgo de comorbilidades y de fatalidad en las personas y las diferentes poblaciones que esta pandemia está afectando, y el impacto que esto lleva a la sociedad en general. ¿Cuál es la meta de esta guía? La meta es reducir la severa morbilidad, mortalidad y el impacto negativo en la sociedad causado por la transmisión del SARS-CoV-2. Bueno, eso está bien claro. Creo que todos tenemos esa meta de alguna forma u otra. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy, para aprender más y poder ayudar en esta meta. ¿Cuáles son los criterios de asignación? Bueno, para la asignación a las diferentes fases que más adelante les voy a presentar, se hizo una evaluación del riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos que se tomaron en cuenta para poder asignar una población u otra a las diferentes fases de las diferentes etapas? Fue ¿cuál es el riesgo de adquirir la infección que tiene una población específica? ¿Cuál es la morbilidad y la mortalidad severa que tienen esos grupos? El impacto negativo en la sociedad y el transmitir la información, la infección, el riesgo de transmitir la infección a otros. Entonces, estas son los 4 riesgos más grandes que se tomaron en cuenta para esa asignación a las diferentes fases. Estas son las etapas. La etapa número 1
tiene dos partes. La 1A, o sea, quiénes son los primeros que van a ser elegibles o que se está recomendando que sean elegibles en el momento en que ya una vacuna salga de los ensayos clínicos y esté disponible y aprobada. Serían los trabajadores de salud y los primeros respondedores en alto riesgo. O sea, aquellas personas que están trabajando directamente con pacientes con COVID. Aquí podemos mencionar muchos diferentes trabajadores de salud, ¿verdad? Los que manejan las ambulancias, los primeros respondedores, bomberos, policías, o sea, todo lo que es esos primeros respondedores y trabajadores de salud. Y la etapa que va a estar siempre parte de esta 1, pero un poquito depende de cuánto hay disponible de esa primera vacuna que tengamos, es las personas con comorbilidades significativas. ¿Qué significa significativas? Bueno, ellos lo definen como el tener 2 o más, ¿verdad? Y pues ya sabemos cuáles son esas comorbilidades, sabemos que el riesgo de el tener otras condiciones de salud como diabetes, nos ponen en más alto riesgo, pues esas comorbilidades y es una lista significativa que tenemos, y si la persona tiene 2 o más, califica en esta primera etapa. Y adultos mayores, o sea, nuestros viejitos que viven congregados o en espacios superpoblados. Aquí no serían los viejitos que tenemos en la casa y que los estamos cuidando y hay solamente dentro de la familia. Estamos hablando de asilos, de centros de envejecientes, donde hay bastantes personas viviendo congregadas en un solo lugar. La etapa número 2 sugiere que se incluya a los maestros, desde los maestros de kindergarten. Aquí en Estados Unidos, pues hablamos del grado número 12. En Latinoamérica, sé que en Centroamérica se habla del bachillerato, la secundaria. Bueno, aquí se le llama a la secundaria, se llega hasta el grado número 12, ¿verdad? Después de noveno, pasas al 10, 11, 12, pues todos esos maestros que trabajan dentro de esos sistemas escolares y los trabajadores de las escuelas, o sea, todo el personal que labora en las escuelas, ya sea haciendo la limpieza, en funciones cléricas, no importa, todo el personal de las escuelas. Los trabajadores de cuidado de niños, trabajadores de guarderías, ¿no? Nuevamente estamos hablando de lugares donde hay congregación, o sea, no estamos hablando de la mamá que está cuidando a sus niños en su casa, sino los guarderías y centros de atención de cuidado infantil. Trabajadores esenciales en áreas de alto riesgo. ¿Cuáles son esas áreas de alto riesgo? Y los trabajadores esenciales en esa área, ¿no? Personas con condiciones de comorbilidad moderada. Y trabajadores, o sea, ya severa, ellos hablaban de, en la primera etapa, ellos estaban hablando de tener 2 o más, pues los que tienen menos de 2, una comorbilidad moderada, entrarían en esta segunda etapa. Trabajadores y residentes en casas de grupo, ¿verdad? Personas que viven en cárceles, en centros de detención, y donde nuevamente hablando de grupos y congregaciones. Y al final de esta están todos los adultos mayores. Etapa número 3. Aquí ya incluye a los adultos jóvenes, a los niños, los trabajadores en industrias importantes para el funcionamiento de la sociedad, por ejemplo, todos los trabajadores que están laborando para la producción de los diferentes insumos que son necesarios.
Y la última etapa, todos los demás individuos que residen en los Estados Unidos, quienes están interesados en recibir la vacuna para su protección personal. Y esta parte me llamó mucho la atención porque sabemos que actualmente hay mucha desinformación en los medios, especialmente en las redes sociales, y hay muchas personas que pues están ya divulgando aquellos temores de que si van a forzar la vacuna, bueno, y que en Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de la población, cuando han hecho encuestas, dicen que ellos no se atreven a vacunarse, no se van a vacunar. Entonces, hay mucha desinformación corriendo y esto causa que exista más miedo, ¿no? Entonces, vean aquí que la recomendación es todos los individuos que están interesados en recibir la vacuna. No dice que se va a forzar a nadie. Esa es la recomendación. La igualdad es una consideración transversal. En cada grupo poblacional, dicen ellos, el acceso a la vacuna deberá ser priorizado por medio de las áreas geográficas identificadas en el índice de vulnerabilidad social del CDC u otro índice más específico. O sea, a tratar de que las personas que son más vulnerables de nuestra sociedad se deben priorizar al ir desarrollando los planes de vacunación según áreas geográficas. Este es el enlace para el reporte completo. El reporte está solamente en inglés, pero para que ustedes lo tengan, si quieren leer el reporte completo y todos los detalles que allí habla. ¿Cómo está organizado el reporte? El reporte está organizado en 8 capítulos. Empieza con la introducción, ¿verdad? Lecciones aprendidas de otros esfuerzos de alocación, porque no es la primera vez que nosotros tenemos limitación en la cantidad de vacunas que tenemos disponibles. Hemos tenido limitaciones en otros esfuerzos de vacunación. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y cómo esto se tomó en cuenta? El marco de asignación equitativa de las vacunas para el COVID-19, o sea, esto que les acabo de resumir de las diferentes etapas y quienes se están alocando en esa etapa, y entra en más detalles sobre estas diferentes poblaciones, ¿verdad? Y cómo se han asignado. Habla de el capítulo 4 de cómo aplicar el marco en varios diferentes escenarios. Y esta parte que la puse en amarillo es porque estos 3 capítulos son los que estaban incluidos en el borrador que se hizo público, abierto para las recomendaciones del público en general. Entonces, ya los demás han sido abiertos al público recientemente, ya que se ha finalizado el desarrollo de este marco. Y pues pueden ver aquí que el capítulo 5 habla sobre la administración e implementación efectiva de este marco que se sugiere, y la comunicación de riesgos en el capítulo 6. Esta área es muy importante. Nosotros en Project Hope tenemos un módulo especial cuando damos adiestramiento sobre COVID-19 que habla de comunicación de riesgos, y tal vez vamos a desarrollar uno para poder presentarles con esta información específicamente a medida tengamos más información sobre esas primeras vacunas que van a ir saliendo ya al mercado. Y cómo incluir a la comunidad, que esta es una parte esencial de la comunicación de riesgos, es el incluir a las diferentes poblaciones con las que nosotros vamos a trabajar. O sea, no solamente llegar a ofrecerles una vacuna, sino que incluir a la comunidad en ese trabajo y en la comunicación, en las campañas de comunicación.
Y el capítulo 7, lograr la aceptación de la vacuna para el COVID-19. El 8 es asegurar la asignación equitativa de las vacunas del COVID-19 globalmente. ¿Cuál es el panorama actual de las vacunas? Bueno, el panorama actual tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos 149 candidatas de vacunas que actualmente están en desarrollo preclínico, y tenemos 38 que están ya, están siendo probadas en ensayos clínicos. En Estados Unidos tenemos la operación Warp Speed, que se traduce como a la velocidad de la luz, que actualmente tiene un portafolio con 6 candidatos. 4 de estos están en etapa 3 de ensayos clínicos, o sea, ya con personas humanas que están recibiendo la vacuna. Y si algunos de ustedes han participado en las sesiones clínicas, el doctor Reimers y el doctor Sosa han dado más detalles según se han ido se han ido abriendo al público esos detalles de estos estudios clínicos, lo cual 3 de las farmacéuticas que están haciendo estos ensayos clínicos de nivel 3 divulgaron ya, hicieron públicos sus protocolos. Entonces los doctores han hablado sobre esta información de las diferentes vacunas que están disponibles en esos, no disponibles al público todavía, pero que están en esta etapa 3 de los ensayos clínicos. Así que si usted no se ha informado, recuerde que tenemos las grabaciones disponibles, y también están esas sesiones los lunes por la mañana y los jueves por la tardecita, para poder informarnos más sobre ya los detalles científicos, ¿no?, sobre las diferentes vacunas según vayan haciéndose disponibles para nosotros poder tener esta información y llevárselas a ustedes. Y todas estas vacunas que están en etapa 3 de los ensayos clínicos son vacunas del mensajero ARN o una vacuna de vector con replicación deficiente. Ok, entonces, hablando sobre recomendaciones que hacen el comité de estas sesiones. Ellos hicieron varias recomendaciones. Pues la primera es que la nación adopte este marco equitativo de alocación de las vacunas del COVID-19, ¿no? Que no se haya hecho este trabajo en vano, sino que verdaderamente tomen en consideración este marco que se les presenta. También hablan de coordinación sobre costos y las diferentes consideraciones que tienen que tener. Se recomienda que se tiene que utilizar ya los sistemas existentes y las estructuras existentes en cada estado. Si usted quiere transferir esta información para los diferentes países latinoamericanos, pues estamos hablando de estructuras y sistemas que ya existen en cada país, ¿no? En cada área, en cada población, para poder facilitar estos procesos. Hablar sobre las colaboraciones a través de diferentes niveles del gobierno, y proveer los recursos necesarios para poder garantizar que esta asignación de vacunas sea equitativa. La distribución y la administración de la misma va a ser necesario que las diferentes áreas gubernamentales tengan en cuenta esta distribución, esta administración y los recursos que esto va a requerir, no recursos que no vamos a esperar a que la vacuna esté disponible, sino que recursos que tienen que estar ya siendo preparados, porque el personal que va a hacer este trabajo debe estar ya activo, porque se tiene que empezar ya la labor de ir haciendo estas conexiones y trabajando las diferentes
los diferentes socios, las diferentes áreas gubernamentales, con áreas privadas, con organizaciones sin fines de lucro, con todos los que están a cargo de tener un rol en este trabajo. Recomendación número 3 es proveer y administrar las vacunas del COVID-19 sin que haya ningún costo para el individuo, para la persona que va a recibir la vacuna. Esta es una recomendación muy importante que es necesaria para que verdaderamente exista la igualdad en esta locación de vacunas, es que sea administrada sin costo al individuo que la va a recibir. Claro, la vacuna va a tener su costo, pero tiene que, ellos recomiendan que sean los sistemas del gobierno, de salud, de diferentes organizaciones o una composición de los mismos, los que se encarguen de estos costos para que verdaderamente esta distribución sea hecha con igualdad. La recomendación número 4 es crear y apropiar un fondo a la vacunación del COVID-19, un fondo que va a incluir la comunicación de riesgos, las campañas de salud pública para esta comunicación de riesgos y que va a incluir a la comunidad como parte de este trabajo, ¿no? Un fondo que va a tener diferentes áreas y las áreas de recomendación es, pues, claro, sabemos que vamos a necesitar enfermeras, vamos a necesitar personal de salud pública, vamos a necesitar muchos profesionales, pero muy importante de no olvidar que vamos a necesitar a las personas que representan a sus mismas comunidades, a su misma población, para que verdaderamente exista una aceptación de esta vacuna. Las consideraciones sobre la aceptación de la vacuna, ellos dicen que en la recomendación número 5, ellos hablan de que hay que desarrollar y lanzar una campaña de promoción de la vacunación. Y para poder lanzar apropiadamente esta campaña, pues tenemos que educar el personal que va a recibir, que va a lanzar esa información, ¿no? Entonces, empezando con nosotros que estamos al frente de los sistemas de salud, de los trabajos en hospitales, en clínicas, y extendiéndose hasta los líderes comunitarios que van a necesitar saber, porque de nada me sirve decirle a la persona, sí, la vacuna es buena, si yo no tengo ningún detalle de cómo funciona esa vacuna, ¿verdad? ¿Qué es qué es una vacuna de mensajero de ARN, ¿verdad? Nunca hemos tenido una. ¿Cómo funciona eso? Entonces nosotros tenemos que informarnos, tenemos que trabajar en educar los líderes comunitarios, educar el personal de comunicaciones, de los hospitales, de las clínicas, para que sepan qué informar, qué decir. Y claro, no tenemos ahorita toda la información disponible, ¿verdad? Pero ya tenemos algunas cosas que podemos empezar a trabajar y especialmente a preparar estas campañas, porque la campaña no se construye de la noche a la mañana, esto necesita tiempo, entonces tenemos que empezar a prepararlo y hacer una campaña masiva. De lo contrario, todos los recursos que se han invertido en estas creaciones de vacunas no van a dar los frutos y vamos a seguir con esos niveles de mortalidad y no solo mortalidad, porque también estamos viendo que hay muchas secuelas, ¿verdad? De las personas que se recuperan, quedan muchos con diferentes problemas después que han vivido esta infección, y el impacto a la sociedad en general, pues no va a ser muy positivo
si la campaña de vacunación no es aceptada por la población. Y la recomendación número 6 de esto mismo es el construir una base de estrategias basadas en evidencia para la vacuna, para la promoción y aceptación de la vacuna del COVID-19, ¿no? Nuevamente, hablando de lo que les mencionaba, el informarnos sobre todos los detalles que hay ya disponibles, sobre, por ejemplo, los protocolos que se han divulgado, que es ya una información que está, que es pública. Ya me pasé bastante del tiempo, pero lo último las últimas recomendaciones y lo último que voy a decir en esta forma es un documento muy grande y pues no lo podemos cubrir en media hora y vamos a abrir esto para preguntas y respuestas, pero la última recomendación, y esta sí me gustó muchísimo, es la recomendación número 7, que recomienda que se apoye la alocación equitativa de la vacuna del COVID-19 a nivel global. Entonces, ellos recomiendan que Estados Unidos apoye esta alocación equitativa de estas vacunas y pues dan diferentes opciones ahí de cómo se puede desarrollar ese apoyo a la comunidad global. Y una de esas recomendaciones, por un ejemplo que ellos dan, es, por ejemplo, alocar un porcentaje, por lo menos un 10% de las vacunas producidas localmente en Estados Unidos a que sean disponibles para la población global. Entonces, que se involucre Estados Unidos en los diferentes foros donde se están discutiendo esta asignación y alocación de estos recursos e insumos a nivel global para que puedan apoyar estas iniciativas. Esa es una de las recomendaciones pues más importantes, yo creo, porque estamos en una etapa en donde hemos visto cosas muy bellas, pero también hemos visto cosas muy feas cuando todos los países han entrado en situaciones de emergencia y pues muchos se han cerrado a sálvese quien pueda y con fronteras cerradas, la dificultad de acceso a ciertos recursos, se ha agravado el problema, ¿no? Entonces, queremos que con estas recomendaciones haya una opción abierta para tal vez no se pueda, cada quien tiene la necesidad de su propia vacuna, entonces tal vez no se va a poder compartir todo, pero compartir una parte, porque si no compartimos, no vamos a poder salir de esta situación triunfantes, porque de nada sirve que lo logres controlar en un país y el resto del mundo está con la infección fuera de control. Así que con esto cierro y les dejamos allí el link, creo que ya lo pusieron, ¿verdad? Déjenme ver, how do I stop sharing? Y entonces abro para mis compañeros, si hay preguntas, me gustaría abrir esto a una discusión. Como les digo, estos no han sido guías adoptadas, estas son unas recomendaciones, como ven ustedes, y claro, yo sé que habría que discutir muchísimo más que esto. Este es como un resumen así chiquitito que les traemos ahora inicialmente, pero estamos trabajando cómo vamos a desarrollar el poder llevar esta información al personal médico y cómo el Instituto ECO y Project Hope y todos los demás socios que están colaborando para que estas iniciativas de los programas ECO sean disponibles para toda Latinoamérica, pues estamos formando ideas ahora cómo vamos a trabajar con la información a medida vaya haciéndose disponible. Así es que
Qué bien, muchas gracias, licenciada, por esa presentación. Espero que a todos, ¿verdad? Todos les haya gustado y que tengan una información un poco más clara de estas guías. Licenciada, tengo por acá una preguntita de Itza Barahona. Itza, puedes ir abriendo el micrófono si deseas, ¿verdad?, comunicarte directamente con Elsie. La pregunta viene dirigida a que si se incluirán a todos los trabajadores sanitarios o según los riesgos de complicaciones de cada uno, por ejemplo, comorbilidades, edad, área de trabajo, etc. Itza, si estás por ahí, puedes abrir el micrófono. Sí, bueno, la sesión 1 específicamente tiene 2 etapas, ¿no? Entonces, la 1A es los trabajadores sanitarios que están en más alto riesgo, ¿verdad? No solo los trabajadores sanitarios, pero, o sea, todo el personal de primera respuesta que está en más alto riesgo. Entonces, allí nos dan unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que dan ellos es los proveedores de servicios de salud que están trabajando directamente con pacientes de COVID. Los proveedores de servicios de personal de emergencia, o sea, personal, como les decía, policía, bomberos, todos los que responden a las emergencias, que son considerados parte de los primeros respondedores, también el personal que está trabajando. Allí ellos ponen como ejemplo el personal que está trabajando para crear las vacunas. Entonces ahí están incluidos ellos, el personal que está trabajando para producir los antivirales, ¿verdad? Tenemos bastante datos científicos de un antiviral que funciona bien, pero si no, y tal vez otros que se estén estudiando, pero si no tenemos el personal que está trabajando para producirlo, pues eso va a ser un problema. Este personal está incluido en esa fase 1A. Todos los manufacturadores de todos los medicamentos que están científicamente recomendados para tratar el COVID-19 están incluidos en esta primera etapa. Y en la parte B es donde pues se incluye a las personas con comorbilidades, ¿no? Que ya tienen 2 o más, recuérdense, 2 o más. Entonces, yo tengo diabetes y tengo obesidad. Y allí ya califico para esa parte. Digamos, si yo no fuera personal de salud, pero califico con 2 comorbilidades. Tengo diabetes y obesidad. Entonces, si yo tuviera solamente diabetes, no califico todavía para la etapa 1, ¿verdad? Sí, pero vamos a ir tomando esas decisiones y yo creo que como estas son guías, recomendaciones, yo creo que cada centro, cada área, ¿no? A nivel gubernamental se tiene que trabajar con detallar más específico quiénes son estos trabajadores de salud y de primera respuesta que están en alto riesgo, porque es que no dice que todos los trabajadores sanitarios, dice los que están en más alto riesgo. Entonces, esa primera etapa, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tener que ir, aclarando más con protocolos locales que hagan un énfasis en eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo no incluiría personal de salud académico que está trabajando, que está trabajando virtualmente, dando clases a los estudiantes de medicina virtualmente, ¿no? Porque ¿cuál es el riesgo en el que ellos están si no están trabajando directamente? Tendrán el riesgo igual que el resto de la comunidad, pero no van a tener el riesgo alto que tienen los trabajadores que están trabajando en salas de emergencia, que están trabajando directamente de cara a cara con los pacientes. ¿Qué más? Gracias, Elsie. Tengo acá otra. Tengo a Diana Rodríguez Hurtado. Diana, si estás por ahí, yo sé que tienes varias preguntitas, Diana, me gustaría que entonces dialogara. Quisiéramos escucharte, ¿verdad? Para aclarar bien las dudas que tengas. Entre ellas son, ¿verdad? Pues los ensayos clínicos,
Si solo van a participar adultos y adultos mayores, ¿qué va a pasar con los niños? Diana, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Excelente. Hola, Diana. ¿Qué tal? Sí, yo no soy pediatra primero, soy geriatra, pero sí me gusta conocer un poquito al respecto, porque alguna opinión escuché y quería ver con la ciencia cómo está el asunto. Entonces, en los ensayos clínicos que estamos mirando y que están realizando, participan adultos y adultos mayores, ¿verdad? Entonces, yo veo que no están participando niños. Mi pregunta concreta, ¿por qué? Por seguridad, ese es uno. Lo otro era, entonces, de buenas, cuando llegue la vacuna, ¿no se le va a aplicar a los niños? Pregunto, porque no siendo pediatra, yo he visto en charlas de que hay niños que presentan esta enfermedad y algunos van con un síndrome Kawasaki-like, que es muy, muy tormentoso. Entonces, ¿qué hay de cierto al respecto? Y lo otro que sí, que hay que anticiparnos y hay que tener un fondo, un dinero para el Estado, por supuesto, no nosotros los usuarios, sino el Estado, para que pueda ir haciendo las tratativas. Por ejemplo, en mi país, lo que nos han informado en Perú es de que han hecho ya una especie de tratativas con la Pfizer, ¿no? Ya hay un dinero que han dispuesto para ellos. Y yo pregunto, ¿y qué pasa si al final otra vacuna resulta mejor que ella? ¿Ya no puedo retractarme? ¿Ya me enganché con ellos? ¿Qué comentario al respecto? Gracias. Bueno, voy a empezar yo y después tal vez Carlos me puede ayudar también. Pero yo tengo entendido que sí, en efecto, ninguna de las vacunas que está en etapa 3 de los ensayos clínicos han incluido niños. Entonces, las recomendaciones, fíjese que le voy a comentar esto, en el borrador que ellos pusieron, tenían a los niños en la etapa número 1. Y después de las recomendaciones, de que después de hacer público ese borrador y con las recomendaciones del público en general, la mayor parte de este público que estaba participando era personal sanitario, decidieron moverlo a la etapa número 3. Entonces, ahora, ¿por qué se definen como etapas? Porque no hay un tiempo específico en cada etapa. El moverse de la etapa 1 a la 2, de la 2 a la 3, va a ser específicamente según la disponibilidad de las vacunas, la cantidad de vacunas que hay, si ya se logró vacunar a las personas que estaban en esa primera etapa antes de seguir a la siguiente. Entonces, yo considero que en algún momento van a tener que hacer estudios en niños, ¿no? Pero hasta el momento, la recomendación que ellos hacen de la etapa 3 es que sean niños de 3 a 18 años sin ninguna otra condición de alto riesgo. Entonces, sí sabemos que los niños pueden ser afectados, sabemos que existe esa condición, es aproximadamente, si me recuerdo bien, el 2% de los niños que desarrollan ¿cómo se llama? El síndrome de inflamatorio, ¿no? Que se parece al Kawasaki, pero no es Kawasaki, tiene muchas diferencias. Entonces, es aproximadamente el 2%. Entonces, tenemos que estar seguros, y hasta el momento la recomendación de ellos es la etapa 3 y no sabemos cuánto tiempo va a transcurrir entre etapa 1 y 2 para llegar a esa 3. Espero que tengamos ya información, más información antes de que empecemos a ofrecer esto a los niños. Carlos, no sé si tienes algo que agregar o tu opinión. Sí. Parte del por qué inicialmente los niños no fueron incluidos en los ensayos clínicos es por varias razones. Una de las razones fue que las personas que tenían
las personas que tenían los efectos adversos peores con COVID-19 no eran aquellos que eran niños, pues no eran los menores de 18 años, sino eran aquellos, a medida que van avanzando la edad, uno miraba efectos o efectos clínicos o resultados clínicos adversos al ser contaminados con COVID-19. Entonces se pensaba, si los niños están relativamente protegidos para muerte y para complicaciones en COVID-19, podemos dejarlos a un lado inicialmente. Y parte de por qué decidieron dejarlos a un lado inicialmente, no solamente fue por eso, sino también porque muchos de los vehículos que están utilizando para crear las vacunas para COVID-19 son formas de vacunas que nunca hemos tenido antes. Por ejemplo, los de RNA mensajero, la vacuna de Moderna, que es la vacuna que está impulsando más el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, con quien los Estados Unidos ha sido contratado, por ejemplo, es un vehículo de vacuna que nunca hemos tenido antes. Entonces no sabíamos cuáles iban a ser los efectos adversos de estos vehículos relativamente nuevos para una enfermedad completamente nueva para la humanidad. Entonces decían, si los niños pues están relativamente... Esto fue, por supuesto, esto fue antes de que nosotros supiéramos del síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, pues. Si nosotros tenemos un grupo etario, un grupo de edades en donde los resultados clínicos pues no son tan adversos, no hay muchas muertes, no hay niños que están en los ventiladores y demás, y a la vez tenemos un grupo de vacunas, un grupo de vehículos nuevos que no sabemos cuáles van a ser los efectos adversos, especialmente a largo plazo, entonces coloquemos únicamente aquellos que son más riesgo, es decir, los adultos. Y por eso es que también se empezaron, digamos, solamente los adultos a estar incluidos en nuestros ensayos clínicos. A medida que nosotros conocimos más del COVID-19 y empezamos a notar pues que los niños no son completamente excluidos de los efectos clínicos adversos de COVID-19, cuando empezamos a notar más, la comunidad científica empezó a notar más de que el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños empezaba a salir, y sabíamos un poco más de todo esto. Y no solamente eso, sino que también los niños son un drive para las infecciones. Entonces dijimos, es importante vacunar a los niños, pues porque si no vacunamos a los niños, el COVID-19 puede seguir infectando a los niños, y los niños eventualmente pueden infectar a aquellos que no están vacunados. Y simplemente seguir multiplicando la diseminación del COVID-19. Está planeado de que eventualmente los niños van a empezar ensayos clínicos, y tengo entendido que hay ciertos ensayos clínicos que van a empezar relativamente pronto en niños. Y lo que se estima pues es que si nosotros tenemos vacunas para adultos, digamos en la primera mitad del 2021, podríamos tener vacunas para niños en la segunda mitad del 2021 o tal vez. Eso es más o menos por qué de los niños. No se enferman tanto, y por seguridad pues dejémoslos a un lado por el momento. Sí. Quiero hablar un poco acerca de la inmunidad. Hay una pregunta de José de Jesús García que habla de que si nos forzará la vacuna, que se promueve un poco a lograr la inmunidad en rebaño y demás. Quiero hablar un poco de la inmunidad en rebaño, y eso creo que es importante que nosotros sepamos. Si nosotros dejamos, digamos, no nos vacunamos, las vacunas no vienen, o simplemente decidimos no vacunarnos, y una población dice, no, nosotros vamos a intentar tener inmunidad en rebaño, esto puede tener efectos desastrosos para esa comunidad. Para nosotros lograr una inmunidad en rebaño para COVID-19, se estima que más o menos el 70% de esa población tiene que estar inmune al COVID-19. Hay números tan bajos, hasta más o menos 43% es lo más bajo que yo he leído, pero en general más o menos estará entre ese 40 y 70%. Solo para que tengan un estimado de más o menos en Estados Unidos cómo las cosas están. Las cero prevalencias, los estudios de cero prevalencia en los Estados Unidos han determinado que en Estados Unidos en general, incluyendo Puerto Rico, Washington y los 50 estados,
La cero prevalencia es un poquito menos del 10% para cada uno de los estados y tenemos más de 205,000 muertes en este país ahora, en este momento. Imagínense cuántas muertes más habrá para lograr de ese 10% hasta lograr un 40 o un 70%. Esta página del CDC, por ejemplo, es del CDC COVID Data Tracker. Tiene cerca tiene el survey de cero prevalencia de los laboratorios de todos los estados. Y uno pueden dar clic a un estado y pueden saber más o menos cuál es la cero prevalencia en ese pueblo. Por ejemplo, Nueva York, que fue un estado que azotado inicialmente en la pandemia en marzo, abril de este año, más o menos la cero prevalencia en ese estado es de 22.5%. Incluso en Nueva York, a pesar de haber sido afectado tanto, todavía tienen una población que no ha sido afectada, que puede llegar a ser afectada si no logramos la vacuna y la inmunidad, o intentamos iniciar una inmunidad de rebaño. Otros estados están en 4, 5.6%, Florida 4%, solo para que tengan una idea. En países de Latinoamérica, por ejemplo, El Salvador, que es de donde yo sigo un poco más los datos de COVID-19, los pacientes confirmados son el 0.5% de la población del país. Quiere decir que para lograr una inmunidad de rebaño sin una vacuna y simplemente decidimos vamos a tener inmunidad de rebaño, tendría una gran cantidad de gente tendría que ser infectada y con eso una cantidad de muertes también pues que van a la mano. Y ese es el problema con intentar una inmunidad de rebaño mediante obtener el COVID-19 de forma natural y no por una vacuna. Además, parte de ese pensamiento está el hecho de que ya hay datos de reinfección y es posible que personas que están en ese, digamos, 20, 40, 70%, en teoría con inmunidad de rebaño, eventualmente pueden estar susceptibles a una reinfección un par de meses o tal vez años después de eso. Por eso creo que es importante tener cierto éxito con las vacunas, especialmente vacunas que no solamente logren niveles de anticuerpos neutralizantes altos, sino también de células de memoria. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros esos detalles. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Entiendo que Diana está aquí comentando que en Suecia intentaron inmunidad de rebaño y luego se arrepintieron por ¿verdad? Por las muchas muertes que hubo. Diana, no sé si quieres abundar al tema. Sí, quería una pregunta. Es cierto de que creo que hay que ir conectándose con la industria farmacéutica, que es la que va a generar esta vacuna. Y yo preguntaba, por ejemplo, en mi país ya han hecho un convenio con la Pfizer económico. ¿Y qué pasaría si al final de cuentas resulta que otra vacuna me sale más elegante, no sé, más eficaz y no tan cara, y yo ya me enganché con la Pfizer? Entonces, ¿cómo prever que el paso que he dado, que dicen que tenemos que darlo? Porque si no, de repente, si no lo damos, empieza a llegar la vacuna, se distribuyen todos y nos quedamos ahí como franciscanos, sin el elemento importante. ¿Qué opinión al respecto? Fauci, que solo para hablar un poco de Fauci lo que dijo es un riesgo que tenemos que tomar. Es un riesgo económico que al final de cuentas tenemos que tomar. Es imposible prever cuál de las vacunas que están en fase 3 pueden o no pueden ser, digamos, una mejor que la otra y demás. Pero yo creo que gobiernos y demás entes tienen que tomar cierto riesgo y enlistarse con una o más compañías farmacéuticas para poder proveer eso. Y lo que podría llegar a pasar, digamos uno se engancha a la Pfizer, por decir algo, y Pfizer falla, pero después Johnson & Johnson funciona y de paso Johnson & Johnson es solo una sola dosis. Bueno, entonces eventualmente podemos contratarnos con Johnson & Johnson. Me imagino que esos contratos han de tener cierta estipulación si ellos no logran traer la vacuna al mercado, pero lamentablemente creo que los gobiernos pues, y todos los entes deben de estar haciendo es de alguna forma u otra
enlazarse con estas compañías farmacéuticas solamente para tomar su ticket. Y tenemos que comprender que ninguna de estas farmacéuticas tiene la habilidad de proveer toda la cantidad de vacunas que se va a necesitar. Es imposible. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que pensar es que estos acuerdos económicos en donde favorece a una sobre otra va a ser la forma en que vamos a iniciar, no va a ser la forma en que vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, estas guías hicieron una evaluación más o menos qué es lo que ellos están estimando, qué % de la población ellos están estimando en cada una de esas etapas, ¿no? Que nos hacía la pregunta aquí, si las etapas son basadas en si estas etapas obedecen al criterio clínico, factor de riesgo. Sí, son basadas en los factores de riesgo y en la información que nosotros tenemos de todo lo que ha sido publicado en los estudios con las diferentes comorbilidades que afectan más y cuáles son las poblaciones que están en más riesgo. En esta fase 1, por ejemplo, aquí con estas recomendaciones, nos dicen que la fase 1 apenas va a cubrir el 5% de la población estadounidense. Entonces, eso no es nada. Entonces, es una pequeña parte. Entonces, digamos, si Estados Unidos hace acuerdos con 2 farmacéuticas y nos dan para cubrir una fase 1, una fase 2, no estamos llegando ni al 25%, o sea, estaríamos llegando quizás como al 25% de la población, ya después tomando en cuenta todos los que no quieran vacunarse. No va a ser, estos convenios económicos no van a abarcar a la población completa. Yo espero que vamos a empezar así y vamos después a ir expandiendo las opciones según tengamos la información, las publicaciones basadas en evidencia científica, y vamos a ir tomando otras decisiones. Pero para tomar buenas decisiones tenemos que estar bien informados. Una preguntita. Y alguna vez escuché que en Europa, donde murieron tantos adultos mayores, algo se comentó de que eran los niños, los nietecitos que estaban con el virus, pero más o menos asintomáticos, y que ellos fueron los que contagiaron a los adultos mayores. ¿Qué hay de cierto en ese dato? No estoy seguro del dato en la población europea, pero en general, los artículos científicos que hemos leído para todas estas presentaciones los niños son un driver de esta enfermedad. Sí, ellos son, por ejemplo, niños que van aquí en Estados Unidos es bien común llevar a los niños a la guardería, es decir, los 2 padres están trabajando, no hay señoras o señoritas de servicio o muchachas, como le decimos en El Salvador, por ejemplo, que están cuidando a los niños en la casa, nannies. Entonces, lo que sucede es que los padres los llevan a guarderías, y en las guarderías están con otros niños y eventualmente pues los traen en la tarde. Y todas las guarderías son un nido de bacterias y virus increíble. Entonces, eso se lo traen a la casa y eventualmente los niños se contagian. Por ejemplo, pues algo claro, mis hijos que ahorita tienen 2 y 4 años, los virus que iban ellos a tomar a la guardería cuando venían a la casa, como pues yo me crié en otro país, otros virus distintos, cosa que los niños agarraban, cosa que yo agarraba. Y ellos han sido drivers de este COVID-19. Los niños, una vez iniciado el proceso del lockdown y las cuarentenas domiciliares, cuando fueron sacados de las escuelas y fueron colocados en sus casas, eso ha disminuido no solamente la cantidad de infecciones nuevas, sino la mortalidad en varias poblaciones, no solo poblaciones de Estados Unidos, Europa, sino poblaciones alrededor del mundo. Hay un estudio que vamos a intentar colocarlo en el cuadro de chat, en donde de las intervenciones no farmacéuticas, el cierre de las escuelas ha sido las cosas que han disminuido los casos diarios y las muertes diarias con una gran significación estadística.
a medida que por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se abrieron las escuelas en el verano, en julio, agosto y ahorita, los casos diarios han empezado en aumento. Entonces, sí, es importante, por eso también es importante lo que decíamos antes, que las vacunas en los niños, es importante que nosotros las lleguemos a tener y tener cierta inmunidad en los niños, porque ellos pueden ser drivers o continuar este COVID-19 a largo plazo para todas las poblaciones que van a ser susceptibles o no vacunadas en un futuro. Pero por el momento no Fíjense son de que elección, ¿no? Sí, doctor, sí, díganme. quería abundar un poquito en esta parte sobre las recomendaciones la información que ellos dieron verbalmente, ¿no? En el webinar donde presentaron estas recomendaciones, que en la etapa aún en la fase 1, o sea, ellos recomendaron que si se va a vacunar, o sea, tal vez estamos tratando de proteger al personal de salud, ¿no? Que está a la línea de enfrente, que está en más alto riesgo. Pero si ellos recomiendan que en los planes de vacunación, si se va a realizar por áreas geográficas, que cuando se haga esta labor, se vacune a toda el hogar, ¿no? A todas las personas en el hogar. Si no va a llegar, usted va a decir, nomás le voy a dar la vacuna a la señora que tiene 65 años y tiene diabetes, obesidad, hipertensión y solamente a ella, ¿no? Porque para proteger a esta señora tenemos que proteger al resto de las personas que viven en ese hogar que tal vez no tienen, no califican en esta fase 1, pero automáticamente califican por ser el entorno, las personas en contacto cercano de esta persona que está en más alto riesgo. Entonces ellos dicen, no vamos a malgastar esfuerzos, que vamos a llegar a una casa solamente a vacunar a una sola persona, ¿verdad? Ahora, si ustedes están haciendo la vacunación en el hospital, por ejemplo, y van a vacunar todo su personal, es otra cosa, pero si ustedes van a hacerlo geográficamente y van a ir por ciertas áreas, pues se van a ir buscando e identificando las personas que están en más alto riesgo, que cumplen con esa fase 1, esa fase 2, pero al mismo tiempo no aprovechar y vacunar a todos los que viven en ese hogar y que están dispuestos a recibir la vacuna para tener verdaderamente la protección que esa persona que queremos proteger requiere. Entonces ellos recomendaron que es una para no malgastar esfuerzos y tener que regresar a la misma casa 2, 3 veces según vayamos ascendiendo en las etapas. Así es que es algo que se ha estimado ya en estos porcentajes de la población que ellos estiman que cada una de estas etapas va a ir cubriendo. Y dice, fíjese, dice, incluyendo personas de todas las edades con comorbilidades. O sea, no dice ahí que no se incluyen los niños, dice personas de todas las edades. Entonces, creo que son cosas que vamos a tener que ya en los protocolos locales aclarar muy bien para ver, porque, bueno, si la mayoría de vacunas que se aprueban de 3 años para arriba, no, para niños más pequeños, pues ya tiene que ser diferente. Entonces no tenemos todavía suficientes detalles porque no tenemos esas vacunas todavía, no tenemos esos estudios hechos. Entonces ahí va a haber que excluir una parte de la población, pero las recomendaciones van a estar ya expuestas y los protocolos específicos, pues ya iba a depender de qué es lo que está disponible y las decisiones que vayan tomando cada área. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué con las otras vacunas que no se han dejado de poner por la pandemia? Eso aquí es como una situación crítica. ¿Qué pasa con esas criaturas que, como hemos estado todos confinados ahí en nuestros domicilios, no se cumplió ya el plan de vacunación estructurado y ahora están ahí rompiéndose la cabeza? ¿Cómo está pasando en Estados Unidos? ¿Han vuelto a vacunar por las anteriores, por el plan conocido? ¿O cómo están solucionando ese problema de vacunación en los niños sobre todo?
Sí, Diana, tenemos, Diana, el mismo problema que hay en muchos países. La vacunación ha decaído muchísimo en todos los estados, pero sí hay bastantes iniciativas son algunas de las pocas visitas presenciales que se permiten en los centros que todavía no están abiertos completamente, que están todavía operando solamente con situaciones de emergencia, pero también tienen un área designada. Hay algunos lugares que han hecho los servicarros para las vacunas y ahí han contratado personal adicional para llamar a las familias y hacerle las vacunas que les están haciendo falta a sus niños, porque esto nos va a traer, la pandemia no es solamente COVID, nos van a traer unas repercusiones que todavía estamos por ver. Yo pues no quiero ser ave de mal agüero, pero es bien posible que veamos un brote de enfermedades que teníamos tiempo de no ver porque vamos a tener ya un porcentaje de la población que ha fallado en el horario de vacunación y vamos a tener que ponerlos al día y trabajar duro para ponerlos al día si no queremos volver a ver viruela y polio por ahí. Gracias. Están llamando a los padres de familia. Nosotros, en general muchas clínicas, estados y demás han notado una disminución de la vacunación en los niños, igual que alrededor del mundo. Y lo que han intentado hacer los sistemas de salud es intentar llamar a los padres y decirles tienen que venir. Han hecho propagandas para incentivar a los padres, decirles los lugares de salud son seguros. Ese es nuestro protocolo de desinfección. Nosotros utilizamos mascarillas, utilizan mascarillas cuando vengan, tienen que estar hacer sus control de niños sanos y demás. Y para los niños que saben que en los paneles, pues, de pacientes que los sistemas de salud tienen, ellos revisan que niños están pues atrasados en su control del niño sano y empiezan a hablar a los padres, a hacerles citas y demás para traerlos a vacunarlos. Para adultos o pacientes pues un poco de mayor edad, vacunaciones han sido, eso especialmente por la influenza, que es tiempo para eso ya, están haciendo vacunaciones así en drive-thru, es decir, uno llega, baja su ventanilla del carro, le pone la vacuna, sube la ventanilla y se va. O sea, el usuario va manejando, va con su papá. El usuario va manejando, llega, mi nombre, bueno, en mi caso, mi nombre es Carlos Nolasco, vengo por mi vacuna de la influenza, no pase, sigue adelante en esta línea, así como un McDonald's, un Burger King, uno llega y pide su orden de vacuna, más adelante se la ponen y se va. Y aquí, chévere. Sí, entonces eso puede ser, pues claro, pues un niño de 6 meses, eso es difícil hacer, pues. Pero para los pacientes pediátricos lo que están haciendo es llamarlos e incentivarlos y hacerlos llegar pues con todos los protocolos, con mascarillas y demás, desinfecciones en los lugares y pues hacerles preguntas para saber si tienen exposición de COVID-19 antes de dejarlos entrar al lugar o un día antes. Y cómo se llama, hacerle sus pruebas de temperatura y demás antes de dejarlos entrar y dividir a los niños. Los niños que tienen síntomas respiratorios pues tienen que ir al lugar de síntomas respiratorios, a su gripario, etcétera. Pero todos aquellos que no tienen síntomas respiratorios, que no tienen sospecha de COVID, vengan con todas sus medidas, mascarillas y demás y les hacemos la vacuna. Y eso ha sido lo que el esfuerzo que todos los sistemas de salud están haciendo, pero sí, en general, pues las vacunas están un poco abajo. Sí. Pues como ya que estaba mencionando a mis padres, pues mi hijo que tiene 2 años tiene una vacuna pendiente desde abril, que eventualmente se la vamos a poner este mes. Pues. Y puede ser eficaz que vaya, pregunto, una casita rodante, que ustedes le llaman truck, creo, como los food truck, algo así. Digo, una casita rodante con el personal ad hoc, todo bien protegido, llevando las vacunas para que sea un poco atractivo también para los niños. Y claro, previa selección y previa comunicación, previo horario, previo plan. ¿Cree usted o no?
Sería bien. Eso creo que tal vez funcionara en países como Latinoamérica, más que aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos pues, por los recursos, eventualmente solo llamar a los padres llegan, pero en Latinoamérica tener el truck de las vacunaciones y demás, y llevarlos a los pueblos y saber, pues, tener los controles y las vacunaciones para la población, me parece una idea fantástica. Acá en Puerto Rico lo que se está haciendo, por ejemplo, obviamente no estamos hablando de COVID en esta ocasión, pero estamos en el flu, la temporada de influenza. Acá lo que se está haciendo es que se están haciendo unas iniciativas en donde el paciente, la persona, la población llega a un estacionamiento, se pone una cantidad de carpas con el personal, con la protección, con todo. Se llenan unos consentimientos y todo es en el vehículo. O sea, es como si fuera un servicarro, así mismo le estamos llamando, servicarro. La enfermera se acerca al vehículo, le administra las vacunas, ¿verdad? De los que se vaya a vacunar y la persona continúa. No se bajan del vehículo en ningún momento, tienen que tener la mascarilla, tienen que llenar un consentimiento y todo el personal que esté trabajando en la clínica pues tiene que estar de igual manera con su face shield, con su mascarilla, con su equipo de protección, sus guantes, hand sanitizer, todo. Y esa es la manera, y hemos vacunado 500 personas en un término de 6 horas, porque corre bastante rápido, vienen varios en un vehículo, no tienen que esperar, no tienen que hacer fila, y obviamente pues, ¿verdad? Esto se va a ir modificando según la vacuna que se tenga que trabajar, pero es una idea en la que entonces no tenemos una aglomeración de personas, no tenemos personas haciendo fila, no estamos con los turnos y las llamadas, o es una alternativa, Antes de terminar, quiero rapidito, porque sé que ya nos pasamos bastante del tiempo, ¿verdad? Y respetando el tiempo de cada uno. No me había dado cuenta. Sí, pero ¿verdad? Hay que aclarar las dudas de ustedes y para eso estamos. Pero Ana Estela Parada dijo, ¿verdad? Llegó un poquito tarde y ella lo único que quiere aclarar es si las vacunas son con material de ADN o ARN, porque al parecer escucho que en Rusia son con ADN. Entonces eso es lo que ella quería aclarar. Y si hay algún momento o una fecha específica en la cual comienza la etapa 1. Esa es la pregunta de Ana Estela Parada. Respondí esa pregunta para Ana. Es la vacuna de Rusia, no es una vacuna de ADN. Hay vacunas de ADN en parte de las vacunas que se están haciendo, igual que de RNA mensajero, pero la vacuna de Rusia es una vacuna combinada de adenovirus, combina adenovirus 5 y 26. Adenovirus 5 es el mismo tipo, el virus de adenovirus 5 es el que se utiliza en la vacuna de Oxford y AstraZeneca, por ejemplo, y la 26 es la que se utiliza, creo que es la de Johnson y Johnson. Muy bien, pero sí, la vacuna rusa es una combinación de ambos, 5 y 26. Bueno, perfecto. Yo creo que se nos fue la hora, ¿verdad? Ya estamos tarde, pero recuerden que no solamente en edición se habla de vacunas, vamos a seguirles trayendo más temas, pero también especialmente los jueves tenemos bastante espacio para poder responder a más preguntas porque la presentación es muchísimo más corta, así que si ustedes pueden los jueves en la noche pueden unirse también. Y le paso la palabra a Denise para los mensajes finales. Ya estamos finalizando, ¿verdad? Antes de que se nos vayan, por favor recuerden ir al chat y completar la evaluación. También hay un enlace dentro del chat que se compartió para que puedan compartir sus casos si es que ustedes quieren traer un caso a este foro o alguna de las otras sesiones que tenemos. Así que para concluir, nos gustaría agradecerles por su tiempo, por su experiencia. Gracias a todos en la red por asistir. Por favor, tómense unos minutos para completar la encuesta, como ya les mencioné, y si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase con nosotros a una futura sesión. Nuestra próxima sesión se llevará a cabo el martes 13 de octubre y va a ser sobre el tema de resiliencia por la licenciada Ileana Rivera Bartolomé. También pueden unirse a nosotros los jueves, los lunes y obviamente los martes acá. Visiten nuestro sitio web COVID-19 Project ECO para obtener actualización e información de la sesión.
Excelente presentación, licenciada. Gracias al doctor Carlos también por compartir, como siempre, y traer información valiosa a las sesiones. Gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros en este tiempo y esperamos verlos en la próxima sesión. Linda tarde, linda noche. Chao.